Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy vamos a un tema que siempre me gusta compartir, que es de misiones. Entonces vamos a hablar hoy, comprometido a crecer en la visión misionera. ¿Cuánto estamos creciendo en la visión misionera? Nosotros podemos preguntar en muchas partes o en muchas iglesias cuánto de ellos están creciendo en la visión misionera. Pero si no se les enseña acerca de la obra misionera, ¿cómo van a crecer? Creo que la visión misionera es la punta de lanza para la iglesia, para alcanzar hasta lo último de la tierra. Creo que es el objetivo principal de Dios, de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo y hasta lo último de la tierra. Ahora, desde la iglesia local, todo lo que debemos de saber sobre la obra misionera, si hacemos un censo en las iglesias locales y preguntamos sobre la obra misionera o sobre el evangelismo, ¿qué nos vamos a encontrar? No sé si a alguno de ustedes les pasa en su congregación que cuando hacen una convocatoria a evangelizar, ¿cuántas personas vienen? Siempre vienen los comprometidos. Puede ser que una iglesia tenga 50 miembros, no hablemos de muchos miembros, pero 50 miembros, y cuando usted hace una convocatoria a evangelizar, ¿cuánto se aparece para el evangelismo? Siempre es un número poco. Pero cuando se dice que viene un profeta, ¿cuántas personas aparece en el altar para que le profetice algo que ellos quieren escuchar? Entonces, cuando el principio de Dios llega a ser los principios para nosotros, las demás cosas se alinean en nuestras vidas. Cuando los principios de Dios son los mismos nuestros, nuestras vidas cambian. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es un propósito de que va a perfeccionar y a alinear nuestras vidas para cumplir su voluntad en esta tierra. Mi propósito no debe estar por encima de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios deben estar encima por los propósitos nuestros de cada persona. Ahora, vamos a hacer 3 elementos muy importante, el papel de Dios en la obra misionera. ¿Cuál es el papel de Dios en la obra misionera? El papel de Dios es un papel muy importante. Él fue que abrió la puerta y enmarcó el camino para hacer la obra misionera en este mundo. Tuvo un hijo y su hijo fue misionero. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo y vino a una cultura, se hizo hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino, para predicar sobre la salvación, la restauración, el perdón y la misericordia. Jesucristo no vino a predicar prosperidad ni superfe, vino a predicar arrepentimiento y perdón de pecado. Porque el mensaje que Jesucristo nos enseña en la palabra, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Yo no he visto a Jesucristo a través de la palabra de Dios predicar sobre yo te declaro, te profetizo. No, siempre predicó el perdón, la restauración, la misericordia y el amor. Entonces el papel de Dios es muy importante. Dios sabía que el mundo estaba perdido, pero envió al primer misionero a la tierra para que nosotros entendiéramos que hay que hacer un trabajo de que nadie se pierda, que todo proceda al arrepentimiento. Ahora, el papel del movilizador. Todos nosotros somos movilizadores. Los que tienen pasión por la obra misionera, ¿cuál es nuestro papel? Contagiar a la congregación sobre la obra misionera. Pero ¿cuántas iglesias a nivel mundial no están contagiadas sobre el papel de la Gran Comisión? ¿Cuántas personas se predica cualquier cosa menos sobre la Gran Comisión? El papel que tiene el movilizador, contagiar. Lo que no se mueve, ¿qué pasa cuando algo no se mueve? Se estanca. ¿Cuántas iglesias están estancadas en sus 4 paredes, pero no miran hacia el futuro? Nosotros no es necesario ir a otras naciones, pero sí es importante orar por otras naciones. Porque si nosotros no podemos ir, Dios levantará a personas y la enviará a ese lugar a predicar su palabra. Pero esa persona que va a esa nación necesita de nosotros de sostener la cuerda, de orar, de clamar, de gemir, de ayunar por ellos y también de sostenerlo económicamente. Porque ir a otro país donde no hay misioneros se necesita tiempo completo para que esta gente dé todo lo que tiene
para poder impactar y transmitir la palabra de Dios. Ahora, ese es el papel del movilizador, contagiar, enseñar a las personas. Me recuerdo cuando en la iglesia me pone como director de misiones y vi que la visión misionera era muy escasa, no había ese fuego. Y yo le preguntaba a Dios qué podía hacer. Y nosotros tenemos un programa que se llama RIMI, Red Intercesora Misionera Infantil, donde se enseña a los niños de 6 años hasta 12 sobre la obra misionera, sobre la pasión misionera. Y Dios me dio una idea. Y cada culto misionero, ¿qué hacíamos? Los niños oraban por los misioneros. Los niños recogían ofrendas. Los niños daban una pequeña introducción acerca de un misionero. Y eso hizo que un despertar en la iglesia, hizo un movimiento de intercesión. Cada escuela dominical se levanta a alguien a orar en el púlpito por la obra misionera. Y cada persona apoya, sin exigirle que apoye la obra misionera, lo hacen de corazón. Y cada niño tuvo una experiencia con cada misionero. He escuchado niños decir: quiero ir a África a predicar la palabra de Dios, quiero ir a tal país a predicar la palabra de Dios. Ese es el papel del movilizador, contagiar a las personas. Igual que cualquier tema importante dentro de la iglesia. Hoy no se predica mucho de la venida de Cristo, se predica de muchas cosas, pero no se predica de temas importantes, porque nosotros debemos de movilizar la visión de Dios dentro de la iglesia. Nosotros debemos de contagiar a la gente acerca de lo más importante para Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? La respuesta de la iglesia es obedecer al mandato de la gran comisión. ¿Misiones se hace con qué? Con las rodillas de los que oran. ¿Cuánto oramos por la obra misionera? ¿Cuánto estamos orando por misioneros que necesitan de nuestras oraciones? De la mano de los que dan. Bendecir económicamente con cualquier cosa que ellos necesitan a la obra misionera. Con los pies de los que van. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejarlo todo por ir a las naciones a predicar tu palabra? Aunque me puedo salir de un poco del tema, pero me llamó la atención un video que hay sobre el presidente de El Salvador, mostrando un hospital de última generación en El Salvador, algo extraordinario, que solamente en Latinoamérica no lo hay. Todo el hospital equipado, los equipos solamente los tiene El Salvador. Y me llama la atención que él dijo: no importa de qué país venga, lo que importante es que estén preparados y nos pueden enseñar a nosotros a hacer esa labor. Y cuando él estaba entrevistando a una doctora, él creo yo que le sintió el acento que no era salvadoreño y le preguntó de dónde era. Era de Venezuela, una doctora especialista en esto. Y también había argentinos, habían de otras naciones ayudando. Entonces, ¿qué hace esto? Que esta gente deja todo lo que tiene para ir a servir a otro lugar. Eso es lo que hace la obra misionera. Los misioneros dejan todo, familia, dejan amigos, dejan casa para ir a otras naciones a predicar el mensaje del Señor. Pero la iglesia debe tener una respuesta. ¿Cómo nosotros podemos sostener la obra misionera? ¿Cómo nosotros podemos orar por las misiones? ¿Cómo podemos ir a la obra misionera? Yo tengo el privilegio que cuando vivía en Latinoamérica hacía viajes a cortos plazos, a la selva, a lugares, a apoyar la obra misionera. Todo era para apoyar, que la palabra tenía que correr como río de agua viva en esos lugares. Ahora, hay una escalera que se mide en el crecimiento de las misiones en la iglesia. Pero cuando hablo de iglesia, queridos hermanos, no hablo de edificio, hablo de personas. Nosotros somos iglesia, yo soy iglesia. Un local de 4 paredes es solamente un local. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Y nosotros somos la iglesia. Ahora, una escalera de la movilización misionera. Apocalipsis 3, del 13 al 16 dice: yo conozco sus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuando eres tibio, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca. Oye, qué palabrita desagradable esa, ¿no? Amén. Ahora, la ignorancia está en -4 dentro del pueblo de Dios. Entiende
un poco, pero no comprende totalmente lo que implica la gran comisión. Eso es ignorancia. Entiende un poco, pero ¿qué es más importante para el Señor? Que estemos reunidos 1000 personas dentro de 4 paredes y olvidarnos del resto del mundo. Yo creo que la iglesia es una escuela donde nosotros preparamos a nuestra gente para que salgan a predicar el mensaje de salvación. Entonces la gran comisión es un tema muy importante dentro de cada creyente, porque la Biblia dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todo lo que le he enseñado a ustedes, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, debemos de cambiar la ignorancia para que la gran comisión sea parte de nuestra vida. El evangelismo, la adoración, tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Cada vez que salgamos, Dios nos da la oportunidad y abre una puerta y un privilegio para nosotros poder transmitir el evangelio de salvación. -3, sensibilidad. Lo sabe, pero no tiene la responsabilidad de hacer la gran comisión. Muchas personas dicen, la gran comisión es para los misioneros. Santo. Pero cuando dice ir, lo dice a todo aquel que ha sido limpiado con la sangre de Cristo, tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje de salvación. Los pastores tienen la responsabilidad, pero las ovejas también tienen la responsabilidad. Nosotros debemos dar testimonio quién es Cristo. No es que debemos de saber y apartarnos, sino saber para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. -2, interés. Le da curiosidad el tema, pero llega hasta ahí. Porque cuando ven que el misionero sufre, se le olvida la obra misionera. Alguien me decía una vez que los misioneros sufren, pero yo le digo, tú estás equivocado. Todo ser humano cuando nace en esta tierra viene con un contrato que va a sufrir. Fuerte ejemplo. Todos sufren, no solamente los misioneros ni los pastores, los hermanos, todos. Pero tenemos al que nos da la fortaleza, que es el Señor. Tenemos al que nos toma de la mano y nos dice al oído, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de creer en esa promesa. No dice que va a estar un día sí, un día no. No, todos los días estará con nosotros. -1, investiga, busca información, pero se queda hasta ahí. Cuando nosotros a veces buscamos información en un tema, pero nos quedamos hasta ahí. No nos ponemos en práctica lo que nosotros investigamos, lo que nosotros sabemos. Yo me recuerdo que yo creía que era evangelista, pero cuando fui a la selva, Dios cambió mi mentalidad y mi corazón. Me dijo, no, tú eres misionero. Y debemos de entender que cuando investigamos, debemos de usar lo que investigamos. Eso lo aceptan la iglesia. Es del 0, ahora vamos a otra iglesia, los que oran por las misiones. La oración por los misioneros es todos los días que nosotros podamos acostarnos o a levantarnos o en el lugar que estemos podemos orar por la obra misionera. El misionero necesita de nuestra oración. Me recuerdo un testimonio de una misionera que estaba trabajando con niños desplazados. Ella tenía una casa donde guardaba a los niños, los cuidaba y los protegía. Y ella tenía una antena que se había estropeado y no había nadie donde le pudiera ayudar. Y él dice que subió al piso, a la casa, y ella estaba reparando y se resbaló y cayó del piso, del techo al piso. Pero ella dice que había una fila de bloque de ladrillo a un lado y otra en el otro lado, pero ella cayó en el medio de los dos sin golpearse. Cuando ella está en su país dando el testimonio, hay una ancianita que le dijo, mira, ¿qué hora fue eso? Y le digo, la hora, a esa hora estaba orando yo por ti, porque Dios me levantó para orar por ti. ¿Sabe lo importante que es orar por los misioneros? Amén. Es muy importante orar por la obra misionera, porque nosotros no sabemos qué les puede pasar. Hay misioneros que están en lugares donde no hay internet, donde no hay comunicación. Y debemos de orar para que Dios los guarde a ellos, no solamente a ellos, a sus hijos, a sus esposas, de cualquier enfermedad.
Amén. En Panamá hay pastores en lugares extremos donde no hay comunicación. Debemos de orar por ellos también. Debemos Amén. orar por esas personas donde estén, orar para que Dios los guarde, Dios les supla. Yo me recuerdo un pastor que conocí que me decía, alguien le preguntó, ¿sabe algo? Que alguien me dijo cuál era mi sueldo. Yo le dije, no me importa el sueldo. A mí, contar que oren por mí, yo estaré feliz de hacer la obra del Señor. Y eso es orar. La oración ayuda mucho. La oración es sostener la cuerda de estas personas para avanzar a conquistar la tierra prometida. Más dos, se prepara para la obra misionera. Saber de la obra misionera. Hay que estar preparado, conocer qué es la obra misionera. Nosotros hemos preparado personas a través del Instituto Bíblico, Escuela de Movilizadores, Seminario de Misiones, Congreso de Misiones, conocer. Y para prepararse debemos de escuchar a las personas que han tenido experiencia en la obra misionera, personas que han estado en países extremos, peligrosos, en cómo Dios los ha usado, cómo Dios los ha guardado. Conocer, porque esos testimonios cambian nuestra mentalidad, cambian nuestra vida. Sí. Me recuerdo yo que había unos pastores en mi país que no tenían idea. Y hubo un congreso en Panamá en el 2010 sobre la obra misionera y empecé a contagiar a estos pastores y nos fuimos para allá. Pero cuando venían cambiados, porque entendieron lo importante de la obra misionera, el papel de misiones. Más tres, movilizar misiones. Amén. Decirle a la gente, Cristo viene. Pero debemos de movilizar para llegar más allá aún de nuestras cuatro paredes. Llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Predicar a tiempo y fuera de tiempo de la obra misionera. Necesitamos despertar. ¿Cómo comienza un avivamiento? Un avivamiento no viene de afuera. El que espera el avivamiento de afuera se va a quedar esperando. El avivamiento comienza conmigo y debo de movilizar, de contagiar con el fuego que tengo a los que están a mi alrededor, para que la llama se extienda a lo largo y a lo ancho. Y eso es misiones. También debemos de contagiar la obra misionera. Ahora, rinde su vida por completo a las misiones. Y eso es lo que yo siempre digo. El misionero no pide púlpito, pide donde hay necesidad. Y hay muchas personas que les gusta púlpito para que lo vean Santo. y multitud para que lo aplauda, pero el Santo. misionero no anda buscando eso. El misionero anda buscando a quién, a los perdidos, Amén. a los que necesitan del Señor. Amén. Fuerte. Y esto es lo que nosotros debemos entender como la iglesia del Señor. Hoy hay muchas personas que se están desviando de la verdad porque no saben manejar la fama. Amén. Y el único famoso se llama Jesucristo. Sí, Señor. El único que debe ser reconocido, aplaudido, se llama Jesús. Sí, Padre. Y debemos de entender esto. Ahora, de una iglesia diferente, son estas cuatro, una iglesia diferente, a una iglesia de la Gran Comisión. Amén. ¿Cómo sería si todas las iglesias cumplieran con la Gran Comisión? Si la Coca-Cola en el mundo entero, el 97% de la población en el mundo conoce la Coca-Cola. El 76% ha visto la Coca-Cola. El 55% ha probado una Coca-Cola. Y Dios no le dio la gran comisión a la Coca-Cola. Pero dime si Dios le da la gran comisión a la Coca-Cola. ¿Cuánto nos faltaría para alcanzar el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de esta empresa? Su publicidad. ¿Cuánto invierte en la publicidad? ¿Dónde han llegado ellos? Hay países donde no se puede beber un líquido negro y han hecho un líquido blanco de este refresco. Santo. Pero ahí se cumple lo que dice la Biblia. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y nosotros tenemos todos los recursos para llegar hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos invertir en el reino de Dios, pero saber en qué estamos invirtiendo. Y la Gran Comisión es la empresa más importante que Dios tiene de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Ahora, los desafíos que tiene un movilizador de misiones dentro de la iglesia. Esto es un desafío. Nosotros tenemos una tribu que se llama Panoa, pastores no alcanzados. Santo.
Luchar para que no escuchen. ¿Cuántas predicaciones de misiones se escuchan en una iglesia? ¿Sabe que a veces tienen que darnos el púlpito y nos dan un día que la gente no va? Pero los domingos es clave en las iglesias para predicar sobre la obra misionera. Y esto es una lucha. Nadie quiere soltar el púlpito para predicar un tema que a lo mejor ni conocen, desconocen. Luchar por los recursos. Santo. Hay muchos recursos dentro del pueblo de Dios, pero se usa en lugares equivocados. Hay recursos que se usan para bendecir, pero también los recursos para la gran comisión son muy pocos. Me recuerdo de una vez de una persona que me dice, hay que fundar. Con la boca es muy lindo fundar, pero sostener a un obrero que lo deje todo, solamente para dedicarle toda su vida a ese trabajo. Y ahí es donde la gente no sabe explicar, porque nosotros sostenemos misioneros. Los sostenemos porque trabajan a 24 horas en la obra. Cuando un misionero no recibe ayuda, tiene que trabajar, pero entonces pierde mucha ventaja en el trabajo que está haciendo. Sí. Luchar contra la corriente. ¿Cuánta corriente hay dentro de la iglesia? Corriente de la prosperidad, de la superfe, pero no se predica de los perdidos. Santo. El mundo entero necesita conocer a Jesús. Amén. El mundo entero necesita saber que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una de las cosas que me gustó mucho en Panamá es que hay personas que invierten en carteles publicitarios Panamá para Cristo con mensajes bíblicos en las calles. Y eso es muy importante. No está invirtiendo en mala tierra, está en buena tierra. Y ahí se ve como la gente se preocupa para que el mundo entero conozca a Jesucristo. Luchar contra los cambios, paradigmas y los mitos sobre la obra misionera. ¿Sabe cuántos mitos tiene la obra misionera dentro de la iglesia? El misionero tiene que sufrir. El misionero tiene que pasar hambre. El misionero tiene que pasar necesidad. El misionero tiene que sostenerse solo, dice mucha gente. Son mitos. Porque el misionero es un hijo de Dios que necesita también de nuestra ayuda. Amén. Sostenerlo para que él pueda cumplir con la gran comisión. Necesitamos cambiar de mentalidad y entender que la gran comisión es el plan original de Dios. Porque él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigo de ¿dónde? Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Vamos a recibir poder para qué? ¿Para ser famosos? No, recibimos el poder para predicar el nombre de Jesucristo. Amén. Luchar por obreros, seleccionar y preparar y enviar. Y sabe algo, que esto es algo también que la iglesia no quiere soltar. Santo. Dios siempre te va a pedir lo mejor que tengas. Santo. Dios no te va a pedir un obrero que viene llegando, te va a pedir el mejor. Y hay pastor que no le gusta soltar a los obreros. Porque dicen, he escuchado a muchos que van a perder la cobertura. No, hay una sola cobertura y te la da el Espíritu de Dios. Cuando Dios te llame a la obra misionera, al campo misionero, tiene que ir. Dios siempre te va a pedir lo mejor. O cuando el Espíritu Santo habló a la iglesia, ¿qué dijo? Prepárame a quién. A Saulo y a Bernabé. No le estaba pidiendo 2 nuevos creyentes. Estaba pidiendo lo mejor que tenía. ¿Y qué hizo Pablo? Si usted estudia la Biblia, todo lo que Pablo hizo en la gran comisión. Entonces Dios nunca te va a pedir el nuevo que está entrando. Dios te va a pedir el mejor que tiene preparado. Por eso hay que soltar cuando Dios te hable. Santo. Cuando Dios te hable que suelte un obrero, suéltalo porque Dios lo va a usar grandemente. Y algo que he aprendido yo y siempre lo digo, cuando un pastor suelta un obrero y ese obrero llegue más lejos que el pastor tiene que estar feliz. Amén. Contento, porque él parte del ministerio. Y Dios siempre va a honrar a las personas. Tercero, nuestra respuesta ante ese desafío sería la oración. Todo comienza con la oración. Guillermo Carey, el padre de las misiones, comenzó, emprende grandes cosas para Dios
y espera grandes cosas de Dios. David, el hombre que murió de rodillas en África, murió orando por los africanos. Todo comienza, lo que nosotros estamos haciendo cada domingo, hay que orar por las misiones, algo va a suceder. Dios va a contestar, Dios va a usar esas oraciones para hacer algo en cualquier lugar. Hoy hemos bendecido a un misionero a través de la oración. No sabemos dónde está, pero Dios los bendice, Dios los guarda, Dios hace grandes cosas. Todo debe orar de manera específica a lo que hablamos de esta tarea. Y una de las cosas que yo siempre enseño es que cuando oremos por alguien, lo mencionemos. Vamos directo el nombre, apellido de esa persona. Orar. Porque si oramos por todos los misioneros, hay personas, Señor, bendice todos los misioneros, están metiendo todo. Musulmanes, católicos, todo. Santo. Pero si usted ora por una persona específica, nombre y apellido, y su familia, esa oración va dirigida a esa persona. Para orar, bendecir, y que pueda extender las palabras de Dios en el lugar que ellos estén. He escuchado testimonios de misioneros a través de la oración, y le puedo decir algo. Una vez se acercaba el 31 de diciembre, y nosotros estábamos en Panamá, y yo me sentía tan solo. Tenía como ganas de devolverme. Estaba solo. Y voy al culto que siempre se hace los años nuevos en las iglesias de Panamá. Pero me sentía solo. Y cuando eran las 11:30 de la noche, en mi país era más temprano, me llega una llamada de un niño, no puedo decir la edad, pero él me dijo estas palabras: misionero, no estás solo, yo estoy orando por ti. Tremendo. Esa palabra cambió mi vida y entendí que lo más importante Dios se encarga. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces la oración es vital en la obra misionera, en el evangelismo. Debemos de orar cuando salgamos a evangelizar. Cuando le prediquemos a un vecino, orar. Siempre hemos enseñado que el que está hablando, siempre tiene que ir dos, uno que hable y el otro que ore. Sí. Intercediendo, cortando, quitando todo lo que puede impedir que la palabra llegue al corazón. Por eso la palabra dice que el Señor envió de dos en dos. Debemos de tener esa metodología para predicar el mensaje de salvación. Orar para que el Señor otorgue gracia y favor ante la tarea de las misiones. Siempre me pregunta, hermano, denme una petición de oración por usted, que Dios ponga gracia en mi vida. La gracia abre puertas. La gracia de Dios en nuestras vidas es la llave poderosa que tenemos para poder transmitir el mensaje de salvación. Su gracia y misericordia es algo importante en la obra misionera. Que Dios ponga gracia en nuestras vidas. Porque aún la persona más difícil va a aceptar escuchar el mensaje de salvación cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas. Para que el Señor toque los corazones de liderazgo. Cuando oramos por las iglesias, que Dios toque el corazón de liderazgo para que se abra la puerta a la obra misionera. Amén. Hermanos, si queremos conquistar el mundo con el mensaje de salvación, debemos orar por los líderes. Amén. Para que Dios abra puertas y ponga esa carga en el corazón y poder transmitir el mensaje hasta lo último de la tierra. Sé que cuando se habla de misiones no es un tema que llama la atención a mucha gente. Sé que cuando hay un seminario de misiones son muy poca gente los que van. Pero cuando hay un mensaje profético va toda la iglesia. Santo. Cuando hay un mensaje de prosperidad va toda la iglesia, todo el mundo va. Pero no cuando se habla de misiones, cuando se habla del evangelismo o cuando se habla del ayuno. Santo. Muy pocas personas van al encuentro con el Señor. Para que personas que se necesita para formar grupos de misiones, necesitamos formar grupos de misiones, llevar personas a corto y largo plazo a la obra misionera, para que vea, para que se enamore. Porque yo me enamoré de misiones por lo mismo, yo iba a corto plazo, 15 días estaba en un lugar, iba, conversaba con ellos, contaban los testimonios, y eso enamora a la gente, porque es un trabajo que se hace, que muchas personas no conocen dentro de la congregación.
la obra misionera es algo increíble, algo hermoso que muchas personas se están perdiendo dentro de la iglesia. Por la congregación para que se entregue la obediencia de la Gran Comisión. Las iglesias hoy necesitan obedecer la Gran Comisión porque la Gran Comisión es un mandato, es una orden. No es si yo quiero o si yo puedo, tenemos que ir a predicar. Es algo que Dios nos impuso para cumplir su voluntad. ¿A quién debemos de predicar? A todas las personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todos los que están a nuestro lado, predicarles acerca de Jesucristo. Hermano, no sé predicar, pero tu testimonio habla más que cualquier palabra. Tu comportamiento, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa, eso marca la diferencia. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Para discernir cómo el enemigo busca detener y desviar esto. Y eso lo está logrando. Hoy la mayoría está desviando a la visión misionera, a lo más importante de buscar los perdidos. Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a rescatar lo que se ha perdido. Y eso es lo que tiene que tener la iglesia. La prioridad de la iglesia es buscar a los perdidos, sin descuidar lo que ya hemos ganado. Preparar lo que hemos ganado para que nos ayuden a esta tarea de buscar a los perdidos. Pero las iglesias, hablando de congregación, los temas son diferentes. Y hoy debemos de volver a la senda antigua y predicar y entrenar lo que el Señor quiere que nosotros transmitamos para que se lleve la palabra del Señor. He escuchado esta frase, creo que los más grandes enemigos que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Santo. Y debemos de cambiar. Si nos enfocamos en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios, vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Segundo, disposición. Dios siempre necesita una persona dispuesta. ¿Cuánto estamos dispuestos a ir? Amén. La disposición es algo que Dios usa. Y si vemos a través de la Biblia, ¿cuántas personas estaban dispuestas? Algunos estaban asustados, pero Dios siempre los atraía para que estén dispuestos. Si vemos la historia de Moisés, Moisés puso excusas que no sabía hablar. Y siempre Dios los traía. La disposición es muy importante. Una persona que quiere estudiar las Escrituras, estar dispuesto a estudiar las Escrituras para que nadie los engañe. No solamente leer, sino saber leer, escudriñar, meditar, estudiar las Escrituras para estar preparado. Porque hay muchas falsas enseñanzas y nosotros debemos de corregir con sabiduría a todos aquellos que están en una dirección equivocada. Amén. Esto no es para discutir ni debatir, sino para poder enseñar la palabra del Señor. Y la Biblia se interpreta así sola. La Biblia es la palabra de Dios. Tiempo para que la palabra de Dios eche raíces. Como nosotros podemos ganar a otra persona si no compartimos la palabra, si no le explicamos la palabra. Lo que nosotros hacemos aquí cada domingo, esa palabra echa raíces en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la escuchamos, la estudiamos, la analizamos y sabemos que es palabra de Dios en nuestras vidas y echa raíces. Cualquier palabra que nosotros podamos salir de nuestra boca, que venga de la presencia del Señor, va a echar raíces en nuestra vida, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, hace el efecto que tiene que hacer en los corazones. Amén. Cuando hablamos de Cristo, porque el tema central es cristocéntrico, es el tema, es Jesucristo. Creo que no hay otro tema en la Biblia donde se pueda hablar, sino enseñarle a la gente que murió por nuestro pecado, pero también resucitó de entre los muertos para mostrarnos el camino. Porque Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por Él. Eso echa raíces en nuestra vida. Porque sabemos que tenemos un camino, sabemos que tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Tiempo para que el Espíritu Santo traiga, ¿qué? Convicción a nuestras vidas. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo que nos ayude a transmitir esa visión, no va a traer un cambio dentro de la iglesia. El Espíritu Santo juega un papel importante en esto. Amén. Que el Espíritu de Dios se mueva de una manera sobrenatural en los corazones.
que todo aquel que nos está viendo, que el Espíritu Santo te haga entender que lo más importante para Dios es predicar su palabra, es ganar personas para Cristo, es poder rescatar lo que se ha perdido, es poder arrebatarle lo que el diablo se está llevando al infierno. Que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida que lo más importante es dar un testimonio de predicar el mensaje de salvación. Es que Él murió por nosotros, por nuestro pecado, que nadie daba nada por nosotros, pero Él vino a la tierra a morir y a salvar nuestras vidas. Amén. Visión. Las personas más pobres del mundo son las que no tienen visión. Santo. No tienen propósito. No tienen un enfoque. Ahora, ¿qué pasa con la visión? Los pasos para que una visión sea realidad. Habacuc, ustedes han leído esa parte de Habacuc, ¿verdad? La visión tardaré. Ahora, hay unos pasos. Primer paso, recíbala. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el punto principal del Evangelio? ¿Para qué el Evangelio? ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado a la tierra? ¿Por qué? Para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. Debemos recibir esa visión. Debemos de entender que la visión, y para que nadie se pierda, debemos de ¿qué? De anunciar las buenas nuevas de salvación. Debemos de escribirla. Porque eso es lo que le digo el Señor a Habacuc. Escribir. ¿Cuál es el propósito principal de Dios? ¿Qué debemos de escribir? O podemos usar algo. Yo escribo un nombre que no quiero que esta persona se pierda. Orar por esa persona. Clamar por esa persona. Por una familia. Por un país. Por un continente. Orar. Ya dejar de criticarnos y orar para que el Evangelio llegue a los corazones. Amén. Declararla, pero esta declaración no es yo declaro. Esto no tiene que ver con esto, sino confesar la visión. Un ejemplo, Dios me llamó a predicar el mensaje. Dios me llamó a dar testimonio. Dios me llamó a transmitir el mensaje de salvación. Dios me llamó a orar por los enfermos. Dios me llamó a orar por la familia. Dios me llamó a restaurar la familia. Y eso es lo que debemos de declarar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que para qué fuimos llamados. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe porque hay personas que se están perdiendo. La iglesia existe porque Satanás está arrebatándole la creación de Dios. No es como me dijo alguien una vez, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero Juan dice, el que le recibe, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Amén. Esperar pacientemente. Hoy, yo estoy esperando pacientemente. Las oraciones que nosotros hacemos no son en vano. Amén. Hay que esperar. El tiempo es de Dios, el tiempo perfecto es de Dios. Y esperamos con paciencia que esta visión se hará realidad. Debemos de seguir orando, debemos de seguir clamando por los perdidos. Porque Dios va a tocar lo que estén haciendo con la vecina. Algo va a suceder. Amén. Algo va a cambiar. Porque nosotros somos impacientes. Queremos que todo se haga a nuestra manera. Pero Dios es Dios y Dios hace como Él quiere. Un quinto paso muy importante es creerla. Es creer lo que estamos haciendo. Debemos de creer en la visión de Dios. Porque Dios nos envía a predicar y debemos de creer que cuando nosotros hablemos de Él, algo va a suceder. Debemos de creer que cuando oramos por un enfermo, algo va a suceder. Debemos de creer que Dios nos ha puesto en este lugar para ver su gloria, para ver cosas grandes y hermosas. Esa es la visión misionera. Organizar un buen equipo. No nace de un día para otro. Los equipos buenos no nacen de un día para otro. Necesitamos entrenarlo, capacitarlo, orientarlo. Ningún jugador del fútbol de élite nació de la noche a la mañana. Todo
se debe hacerlo organizado. ¿Cómo se forma un equipo? Se forma cuando nosotros le rendimos las herramientas a ellos para que ellos aprendan de lo que le estamos transmitiendo. Por eso, lo que es el evangelismo, la gran comisión, misiones, debemos de entrenar a nuestra iglesia a conocer lo importante que es. Misiones es ir a otra cultura y predicar el evangelio. Evangelismo es predicar alrededor donde nosotros estamos. Y debemos de entrenar a las personas que eso sea parte de su vida. ¿Qué se debe evitar? Todo lo que tenga en contra de predicar el evangelio. Todo. Noche profética, yo creo que las noches proféticas ya deben de pasar. Santo. Dios cuando nos habla directamente a nosotros, a cada uno de nosotros. Yo creo que Dios no necesita intermediario para hablarlo a nosotros. Dios habla en nuestra vida. Cuando usted lee la palabra, a lo mejor hay un versículo que usted lo ha leído 20 veces, pero hay un día que usted lo lee y lo toca, toca la fibra de su corazón. Ese es Dios hablando. Tenemos un Dios que habla, de cualquier manera habla en nuestras vidas. Su función, enseñarle la función a cada uno dentro del pueblo de Dios. Y esto me lleva a mí me llama mucho la atención y me recuerda que cuando yo trabajaba en una empresa petrolera, tenía un supervisor que nos probaba en cada puesto a ver a dónde rendíamos. Y estaba el jefe por encima y dice, si te lo cambio todo, no lo cambia todo, yo voy a ubicarlo. Y el Dios con la tecla en cada uno nos puso en el lugar donde rendíamos. Pero tuvo algo que nosotros debemos tener: paciencia, compromiso y sabiduría para saber mover las piezas. Y ese equipo funcionaba de una manera extraordinaria en el trabajo secular. Ahora, si nosotros hacemos esto dentro del pueblo de Dios, vamos a funcionar bien. Creo que hay personas que cantan que no deben de cantar. Santo Jehová. Hay personas que están en el evangelismo que no deben de estar. También. Pero eso es tener sabiduría para ubicar a cada persona en un lugar correcto, en el lugar que Dios lo tiene. Tenemos personas que cantan como ángeles. Esa persona tiene que estar ahí. Tenemos personas que son buenos sabiendo transmitir un mensaje en público. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Saber las funciones de cada quien. Nosotros, cada uno de los hijos de Dios, tiene una función importante en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes, pero debemos de estar en el lugar correcto para poder que el cuerpo de Cristo empiece a crecer. Amén. La formación, formar. Formando para formar. Debemos de formarnos nosotros para formar a otros. Yo creo, siempre le he preguntado a Dios, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que Dios nos está formando para cuando nosotros tengamos la oportunidad de formar a otras personas. Amén. Yo creo que ese es el trabajo del discipulado. Yo estoy con uno, lo formo para que esa persona después forme a otro. Y así va en cadena, y un crecimiento sano, natural, sólido, que nadie lo va a apartar del camino del Señor. Y esa es la formación. Capacitando a la gente en la visión de Dios, en la visión misionera. ¿Sabe cuántos años duré yo capacitándome? 5 años. La gente quería en la visión misionera 5 años. Pude absorber todo para yo estar listo, consciente que nadie me mueve de ahí, que es la visión misionera. Y he conocido personas que se quieren ir al campo misionero de la noche a la mañana. Santo. Y han venido con la tabla en la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay una formación en su vida. Y eso es igual que muchas personas creen que son pastores y salen al campo de pastorear y vienen con la tabla en la cabeza. Santo. Hay que tener formación. O no, como me dijo alguien, no tengo a alguien que estudió para pastor. No se estudia para pastor. Los ministerios lo da el Señor. Cada estudio nos da herramientas para poder ejercer el ministerio que Dios nos dio. Los ministerios no se regalan. Los ministerios vienen de parte de Dios. Y nosotros debemos de capacitarnos para cumplir con el ministerio que Dios puso en nuestras vidas. La capacitación, actualizando. Debemos de actualizarnos. Santo. Todo va cambiando y debemos de adaptarnos al cambio, pero sin perder los principios de la palabra de Dios.
pero debemos de actualizarnos en los métodos que vamos a usar para transmitir el propósito de Dios a la vida del ser humano. Hoy en día, 10 años atrás, no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Sí, Señor. Pero esa tecnología puede ser buena cuando se usa bien, puede ser mala cuando se usa mal. Amén. Y debemos de actualizarnos en esto. Hoy las iglesias, una iglesia de Panamá, la pueden conocer hasta lo último de la tierra a través de la tecnología. Sí. Y eso me llama la atención cuando Jesús venga, dice la Biblia que todo ojo le verá. Usted se ha preguntado 20 años cómo iba a suceder esto. Pero ahora a través de las redes sociales, cualquier problema que pasa en Pekín ya se sabe allá en la Patagonia. Antes, cuando usted salía del país, ¿cómo se comunicaba? A través del correo electrónico. Ahora por WhatsApp se comunica fácil. Sí. Se le ve la cara. Todo ha cambiado, la tecnología. Debemos de actualizarnos, pero saber usar esta tecnología para transmitir el mensaje de salvación. Amén, amén. Para transmitir el mensaje de Jesucristo. Moldear. Debemos moldear nuestra vida, la iglesia, y debemos de ponerla en el lugar correcto que Dios quiere. Hay muchas cosas que debemos de sacar de nuestras vidas para que los principios de Dios puedan fluir de una manera muy importante. Amén. Movilización. Lo que no se moviliza, ¿se qué? Fosiliza. Una buena dieta en poner la iglesia en movimiento en la visión misionera. Amén. La iglesia hay que poner en movimiento. Una iglesia Una estancada, buena dieta. Santo. una iglesia estancada, una iglesia que no avanza. Ahora, recomendaciones. Leer mucho sobre la obra misionera y estar atento a lo que sucede en la obra misionera. Leer mucho. Escuchar testimonios, videos misioneros. Estar empapado sobre lo que es misiones. Y esto me llama la atención, un pastor que contó un testimonio. Él dice que da una buena cantidad a la obra misionera, pero sé que son pocos. Y él invitaba a muchos misioneros a su casa, y lo tenía en su casa, y sus niñas siempre escuchaban los testimonios de los misioneros, y él oraba mucho por las misiones. Cuando su niña tuvo su edad avanzada, su mayor de edad, le dijo: papá, Dios me está llamando a la obra misionera. Este hombre le cambió la sonrisa en tristeza, Santo. porque sabe lo que pasa en los misioneros. Y es una niña, su hija. Y le digo: papá, Dios me está llamando a un país extremista donde Santo. es muy peligroso predicar de Jesucristo. Y él empezó a orar para que Dios le cambiara la mentalidad a la hija. Y la niña se preparó a enfermería, ella se estaba preparando. Y recuerdo el testimonio que Dios le dijo al pastor: ¿la vas a cuidar tú o la voy a cuidar yo? Santo. Si la cuidas tú, se perderá. Pero si me la dejas en mis manos, nadie le tocará ni un de su cabello. Amén. El hombre cambió, la niña se fue a ese país, tuvo 3 años y él oraba todos los días. Una madrugada sonó su teléfono y ella habló: papá, me devuelvo porque Dios me cambió el país, pero estaré un tiempo con ustedes. Y él se puso alegre. Cuando le preguntó, el otro país era más peligroso Santo. que era donde estaba, pero nunca le pasó nada. Siempre Dios la guardó, siempre predicó su palabra. ¿Por qué? Porque ella aprendió mucho sobre la obra misionera. Asistí frecuentemente en congresos y seminarios de misiones para estar actualizado. Son muy importantes los congresos. Estos congresos son muy pocas personas que van. Santo. ¿Por qué? Porque se habla de la realidad. Se habla del peligro que hay de predicar la palabra de Dios. Personas han perdido la vida predicando la palabra de Dios. Promover que el curso y consulta misionera traído a su ciudad. Eso lo hacíamos nosotros. Traíamos personas, traíamos cursos, seminarios y empapamos a la gente sobre la obra misionera.
que le tenga amor a la obra misionera. Me recuerdo cuando llegamos a Panamá, nosotros con la escuela Movilizadores empezamos a llenar la iglesia y empezamos a transmitir la misión misionera. Y eso ha sido de mucha bendición. Hoy en día hay muchas personas fuera en el campo misionero llevando la palabra de Dios en países que no son fáciles de predicar. Procurar conocer misioneros. Esto es importante, conocer la vida de los misioneros, conocer su familia, orar. Me recuerdo que yo tenía un misionero amigo que estaba en Acervo. Santo. Lo llevamos a nuestra iglesia. Y después, cuando él estaba predicando, organizamos cómo comprarle la ropa de Navidad a sus hijos, cómo comprarle todo lo que ellos necesitaban. Cuando nosotros les dimos ese regalo a ellos, ellos empezaron a llorar. Empezaron a llorar y a clamar a Dios porque algo sucedió. A conocer a nuestros misioneros es muy importante. Investigar cerca cuánta agencia hay y organizar viajes misioneros. Debemos de organizar viajes misioneros y agencias misioneras. Para terminar, mi oración hoy para que Dios levante que nuestra iglesia y obreros que respondan y se preparen para formar la fila al ejército de soldados para crecer en la movilización y en la obra misionera. La tarea es grande, necesitamos muchas personas para cumplir esa tarea. Si queremos que Cristo venga, necesitamos predicar y enviar misioneros hasta lo último de la tierra. Amén. Necesitamos que el Señor nos encuentre trabajando, predicando su palabra. Yo creo que la obra misionera es la punta de lanza que necesita la iglesia para ir hasta lo último de la tierra. Y esto es parte de mi corazón. No nos conformemos con lo que tengamos a nuestro alrededor. Debemos de pasar frontera con el mensaje de salvación. Debemos de preparar a nuestros jóvenes en idioma. Debemos de preparar a nuestros jóvenes también tanto en el área teológica como misionales, pero también prepararlos secularmente. Hay países que necesitan gente secular, preparada, pero si lo enviamos siendo cristianos, enviamos siendo misioneros, ellos van a tener la oportunidad de predicar el mensaje de salvación. Hay países extremos que necesitan doctores. Si necesitamos nuestros jóvenes, nos preparamos con esa visión, que no venga a su principio, vamos a llevar misioneros hasta lo último de la tierra. Otra manera de ganar misioneros es ganar a los extranjeros que hay en nuestros países. Ganar personas, prepararlos y enviarlos nuevamente llenos del poder del Espíritu Santo a sus países para que transmitan el mensaje de salvación. Son misioneros en potencia, muchos africanos, muchas personas que podemos ganar y enviar a esas naciones que prediquen la palabra de Dios. Pero necesitamos sostener a los misioneros, necesitamos orar por ellos, apoyarlos económicamente, llamarlos, enviarles cartas, peticiones, que ellos entiendan que no están solos. La obra misionera necesita de la iglesia. Por eso nosotros debemos de sostener la cuerda de los misioneros. La obra misionera es un tema que poco se habla en la iglesia, pero se necesita despertar, concientizar a la iglesia, que es el tema principal de Dios. Lo demás son secundarios. Yo creo que la obra misionera es el tema y lo que Dios quiere que hagamos en estos últimos tiempos. Amén. Cristo viene. Amén. Cristo va a venir, pero necesitamos despertar de predicar. Y hay muchos grupos que necesitamos alcanzar. Necesitamos alcanzar a los perdidos de nuestros barrios, a los que no tienen hogar, a los desamparados. Necesitamos predicar. Yo creo, y envío un mensaje muy sencillo, sin ofender a nadie. Usemos las redes sociales para bendecir, para predicar, no para criticarnos nosotros. Si usted ve algo mal en un hermano, solamente ore a Dios, que sea el Espíritu Santo que traiga convicción, que los cambie. Sí, pero Señor. necesitamos predicar de Cristo, necesitamos dar buen testimonio de Él, necesitamos que la gente nos vea a nosotros como una esperanza de un mensaje claro y de un mensaje que cambia vida y de un mensaje que transforma vida. Yo creo en el Cristo que vino a la tierra, que murió por nosotros y que resucitó. Y también creo que Él va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga. El mensaje es claro, Cristo viene, pero hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga. Amén.